Hola, bienvenidos a este segundo año de expansión y multiplicación. Mientras nos acomodamos y cargan los anuncios, te invitamos a que pongas tu celular en silencio para la prédica y te recomendamos que uses una libreta para tomar apuntes. ¿Listos? Aquí vamos. Estos son los anuncios de la semana. En Jezreel empezamos el día intercediendo. ¿Tienes peticiones para orar? Únete a Iglesia en la Alborada y coloca tus peticiones para orar juntos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Dejad que tus hijos vengan al movimiento infantil, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y claro, todos los sábados nos vemos a las 5 de la tarde en nuestra reunión general, para alabar juntos a Dios y ser inspirados. Invita a tus familiares y amigos también. Es momento de volver a reunir a toda la familia en Unidos para que el mundo crea, el congreso que avivará el año de la expansión y multiplicación. Agéndate desde ya para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Espera pronto más información. Este será nuestro programa de Semana Santa. El ayuno será como siempre el martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Tendremos vigilia el Jueves Santo de 6 a 9 de la noche. Nuestra reunión general será el sábado a las 5 de la tarde, como de costumbre. Y en lugar de nuestra alborada, tendremos una serie fascinante de videos diarios que recibirás a través de nuestra comunidad de WhatsApp. Prepárate para recordar y conmemorar juntos este acontecimiento tan importante. Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, antes de empezar, recordemos nuestros anuncios de la semana. Ya los vimos. Recuerde que arrancamos Semana Santa a partir del lunes, ¿cierto? No, a partir del martes. Uy, excelente. Yo no conozco el martes de Ramos, conozco el domingo de Ramos, ¿no? El domingo de Ramos, ¿no? Arrancamos el domingo nuestra Semana Santa, pero en nuestra programación, como usted lo pudo ver en el anuncio, va de lunes a viernes, ¿correcto? Entonces usted va a estar recibiendo en la semana un link con un video donde, al igual que lo hicimos el año pasado, usted va a poder verlo en cualquier momento del día. La idea es que por favor lo vea. Vamos a poner el correo obligatorio, no mentira, nada vamos a hacer de eso, simplemente por favor descárguelo, póngalo en su televisor, ojalá lo pueda ver con su familia. Si de pronto usted no tiene personas que le acompañen a la iglesia, qué bonita oportunidad es utilizar la Semana de la Pasión o la Semana Santa para que todos juntos, siendo esta una tradición, podamos conocer a Jesús, ¿cierto? Es una excelente oportunidad que se nos abre. Así que bueno, no se le olvide ver en la semana el link. Bueno, como ustedes, a las 4 de la tarde tuvimos nuestro tiempo de oración. Para los que estuvimos nos dieron una preciosa noticia, yo la voy a replicar acá. Muchas gracias a Nora, a Heidi por este tiempo tan precioso de la oración a las 4 de la tarde. Es un tiempo donde estamos todos invitados a participar. Y nos contaban que don Luis, el papá de Manuel Osvaldo, ya salió de cirugía, en la mañana la tuvo, está bien, está en este momento en habitación. Por favor, no deje de orar por él, ¿no? Seguimos cubriéndolo a él, a Manuel Osvaldo, a Hilda, a José, a Juan y a Mónica, como familia pastoral, lo seguimos cubriendo como iglesia en oración, ¿verdad? Y bueno, me gustaría entonces que empezáramos este tiempo. Sí, creo que no somos más los anuncios. Sol, ¿tenemos personas nuevas? ¿No? ¿Hay alguien nuevo? Alce la mano. ¿No? Perfecto, no tenemos personas nuevas. ¿Tenemos personas que nos acompañan de otros lados? Sí, tenemos personas nuevas, al parecer. Bueno, Magda Carolina Reyes, la mamá de Diego. ¿Dónde está Magda? Hola, ¿cómo vas? Súper bienvenida, ¿no? A tu casa. ¿Nos acompañas desde dónde? Desde Bucaramanga. No es Piedecuesta, ¿no? También Piedecuesta, muy bien. La mamá de Dieguito nos acompaña entonces en este día, y creo que también está por ahí Oscar. Me pareció ver los pelos parados del hermano de Diego por ahí. Chéverísimo tenerlos una vez más aquí en su casa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos este tiempo? Tenemos
nuestro programador, ¿verdad? Nuestro programador. Esta semana nos correspondía leer varios pasajes muy interesantes, ¿verdad? Que acompañan pues todo este proceso del año de la lectura bíblica que hacemos. Y bueno, teníamos pasajes de Mateo, ¿verdad? De Marcos, de Lucas, teníamos un pasaje en Génesis, teníamos Efesios y teníamos Jueces 16, 17 para cerrar. Josué 16, 17 para cerrar. Pero hoy nos vamos a meter a hablar de Efesios, una de las cartas que a este suscriptor más le gustan. Todas son muy buenas, obviamente toda la Biblia es preciosa, pero esta carta para mí es muy, muy, muy valiosa. Hay tanta riqueza, tanta doctrina en medio de ella, ¿verdad? Y me gustaría entonces iniciar hablando de la doctrina de la navegación. ¿Usted ha escuchado de la navegación en la Biblia? No, ¿cómo que no? Claro que sí, sabemos que Pablo naufragó, que viajó, que hacía todos estos viajes misioneros, primer viaje, segundo viaje. Recuerde que Pablo recorría todas estas ciudades que eran ciudades por lo general comerciales y portuarias, ¿no? Entonces él viajaba tanto por las rutas comerciales romanas, ¿sí? Todos los caminos conducen a Roma, y también por la parte marítima, ¿cierto? Él siempre se desenvolvía. Ahora, no tiene nada que ver con la doctrina, simplemente quería empezar a hablar de la navegación, porque cuando uno va a trazar un viaje, o cuando se va a trazar un viaje, porque no creo que ninguno de nosotros vaya a trazar un viaje crucero, uno no piensa en montarse en un bote de remos, ¿cierto? Si usted va a ir de Colombia a Inglaterra, ¿cierto? A atravesar prácticamente gran parte del continente en la parte marítima, usted no va a pensar en un bote de remos, ¿cierto? ¿Usted en qué piensa? En un crucero, en un gran barco, en algo que tenga motor, ¿verdad? Ahora, yo no me imagino al capitán de un barco diciendo, bueno, vamos a coger un bote de remos, vamos a ponernos toda la familia acá y vamos a empezar a remar todos hasta llegar a Inglaterra. ¿Podrá suceder? Probablemente no, ¿cierto? Porque tanto el oleaje, como los vientos, como el clima, como todo el tema de los animales del mar, pueden llegar a afectar la embarcación, ¿cierto? Usted ha visto las películas de tiburón. Siempre los aviones cuando cae queda flotando ese bote de remos de auxilio, los tiburones son así, ¿no? Dándole vuelta esperando que la presa caiga. ¿Sí? Entonces todas estas condiciones hacen que un bote de remos no sea la mejor opción, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué le pongo esto? Porque también naturalmente dentro de todo el sistema de navegación, pues yo tengo que tener claro el mapa, ¿verdad? La ruta que voy a seguir, tengo que tener en cuenta la brújula de navegación, tengo que tener y asegurarme que el bote tenga todos los salvavidas suficientes para poder cruzar esta travesía tan larga, ¿verdad? Si habláramos de un viaje de Colombia hasta Inglaterra. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la carta de los Efesios? Pues algo muy precioso, y es que al igual que ninguna persona haría un acto tan loco de coger un bote de remos para remar y meter a su familia sin tener en cuenta todo lo que le acabo de decir, asimismo Pablo nos quiere llevar a un viaje a la madurez espiritual donde tenemos que montarnos en el barco más grande, más fuerte, más sólido, ¿verdad? Que nos puede ayudar, un transatlántico que nos ayuda a cruzar efectivamente. Y ese barco está solidificado en Cristo, siendo el motor de el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder vivir la experiencia de la fe como Dios espera que cada uno de nosotros la vivamos. ¿Qué le parece si me acompaña entonces a Efesios capítulo 3? Y antes de empezar, si usted también me puede acompañar con una oración, yo se lo pediría grandemente. Padre, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos a través de ella, por inspirarnos a través de ella. Pedimos, Señor, que seas tú guardándola en las tablas de nuestro corazón y permitiéndonos, Señor, llevarlo a una aplicación, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto lo hacemos dándote gracias en el nombre de Jesús y por medio de la acción del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 3, versículo del 14 en adelante, dice lo siguiente, yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios,
cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy para siempre. Amén. Qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Porque aquí vamos a hablar de algo que hicimos cuando a las 4 de la tarde comenzamos. Y fue pensando en todo esto, yo caigo de rodillas delante del Padre. Qué bueno es entender entonces que para poderme sumergir en el océano del amor de Dios, yo en esta gran embarcación, lo primero que tengo que hacer es entender algo que capture mi corazón. Porque el momento en el que Pablo está hablando de esto es un momento sentimental. No sé si usted le ha pasado cuando escucha ya sea canciones de alabanzas o canciones románticas, que su corazón se empieza a constreñir y usted de momento a otro puede empezar hasta a llorar y hay tanta pasión en lo que usted está cantando. ¿Le ha pasado? Claro, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cada vez que escuchamos una canción que toca estas fibras finas, nuestro corazón se hace sensible, ¿cierto? Y este momento de sensibilidad es el que Pablo mismo está viviendo, su corazón está tocado. Por eso dice, cuando pienso en todo esto, lo único que puedo hacer es caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Caer de rodillas. ¿En qué estaba pensando entonces Pablo? Si usted tuvo la oportunidad de pronto en esta semana que pasó, tuvo la oportunidad de leer Efesios capítulo 2, ¿verdad? Usted pudo acercarse a ciertas características que Pablo estaba hablando. Y es que para poder trabajar en la navegación o hacer una navegación segura, yo tengo que tener en cuenta algo llamado clima, ¿cierto? No sé si usted le ha pasado, en Bogotá, usted va a salir y lo primero que consulta es el clima. ¿Le pasa o no le pasa? ¿O soy yo ya que me estoy poniendo viejito? Mi esposa se burla mucho de mí por eso, créanme, porque yo empiezo a decirle a Google, ¿cuál va a ser el clima? ¿Sí? Para poderme arreglar y que él me vaya diciendo y yo sobre eso también sé, va a llover, no va a llover, saco sombrilla, no saco sombrilla. Además porque a Benjamín lo llevamos hasta el jardín queda unas cuantas cuadras de acá, entonces si no llueve toca sacarle capota, toca ponerle el monopatín, que todo esto pues para que llegue rápido. Entonces yo tengo en cuenta el clima. Ahora imagínese usted para hacer un transatlántico, usted tiene que tener en cuenta todo lo que está pasando, ¿verdad? Y Pablo entonces está teniendo en cuenta esto que pasó en el pasado, ¿cierto? ¿Y qué dice Pablo que pasó en el pasado? Entonces, si usted se devuelve un capítulo atrás, las palabras que le voy a leer no son mías, así que no las tome a título personal mío, son las palabras de Pablo expresadas en la carta, ¿cierto? Pero quiero que piense en lo que vamos a leer y lo piense de manera positiva, aunque la lectura de lo que estemos leyendo no sea tan agradable al oído, ¿correcto? Mire lo que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Perdón, vamos a dejarlo hasta ahí un momentico, porque quiero que usted reflexione por un momento en esas palabras, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo dice, antes nosotros éramos esto. ¿Qué éramos? Éramos personas que teníamos una incapacidad total, o sea, estábamos muertos. Aquí Pablo no está pensando en que estábamos un poco desorientados, tal vez nosotros no nos encontrábamos en la experiencia de la vida, dice que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Ahora, si estábamos muertos, pues por eso tampoco buscábamos a Dios, porque un cadáver no puede buscar a alguien que está vivo. ¿Se acuerda cuando tienen el diálogo Jesús y los fariseos? Y Jesús les dice, pero es que Dios es un Dios de gente viva, no de gente muerta. ¿Cierto? Entonces, claro, por eso se nos dificultaba un poco en nuestra antigua manera de vivir el podernos encontrar con Dios, porque teníamos una experiencia espiritual
muerta que nos impedía acercarnos a ese Dios. Ahora, teníamos una segunda condición que aparece en este pasaje. Dice que adicional a eso, vivíamos en una esclavitud. O sea, vivíamos obedeciendo tanto nuestras pasiones naturales, ¿verdad?, que nos obligaban a hacer ciertas cosas, como en la Reina Valera lo pone de esta manera, al espíritu de los aires, el cual gobierna a los hijos de incredulidad. O sea, al diablo. ¿Sí? Entonces, dice que vivíamos esclavos de él. Creíamos ser libres, ¿verdad? En nuestra antigua manera de vivir, creíamos ser libres, pero en realidad estábamos siendo prisioneros de nuestras propias pasiones. Ahora, ¿cuál era el resultado de todo eso? Aquí el apóstol Pablo dice, éramos objeto de la ira o el enojo de Dios. Eso éramos, ¿cierto? Y mire lo que dice, porque aquí es donde aparece algo precioso. ¿Sabe por qué tomé este pasaje para el tema de hoy? Porque a partir de mañana se celebra uno de los momentos, el recordatorio más importante de la humanidad. En diciembre recordamos que nuestro Salvador nació, ¿cierto? Que nuestro Salvador, el Dios incontenible de los cielos, lo dice Salomón en segunda de Crónicas, dice que el Dios incontenible de los cielos ahora habitaba en un templo, ¿verdad? Imagínese usted, al Dios incontenible de los cielos se hizo un bebé, ¿cierto? Y eso recordamos en diciembre. Pero a partir de mañana, usted y yo recordamos la travesía que ese bebé, cuando ya creció y empezó a hacer la obra para el cual había sido enviado, ¿verdad? Esa obra salvífica que nos permite a usted y a mí disfrutar ahora de una nueva experiencia en la vida de la fe. Todo esto en una pasión que va del Domingo de Ramos, que sigue en este viernes de crucifixión y concluye en este Domingo de Resurrección o Pascua. ¿Cierto? Esta es el recordatorio de lo que Cristo hizo en aquella cruz. ¿Y por qué se lo digo? Porque aquí el apóstol Pablo en el versículo 5, versículo que no leímos, intencionalmente no leímos, porque mire lo que dice el versículo 4, dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Pero Dios es ¿qué? Tan rico en misericordia. Quiero que usted preste atención a las palabras pero Dios, porque ese pero es trascendental para usted y para mí. Ese pero, a Dios gracias, Él es tan rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo. Qué preciosa verdad la que acompaña esto, porque ese pero marca trascendentalmente nuestra eternidad. Si Cristo no hubiera muerto en aquella cruz, usted y yo tendríamos condenación eterna. Pero a Dios gracias, Él es rico en misericordia y nos ama tanto que entregó a su Hijo por usted y por mí. Estábamos entonces en el fondo de nuestros delitos, pero Dios interrumpió nuestra muerte y lo hizo a través de la cruz para completarnos y para que de esta manera, recordándolo en esta semana, entendamos la importancia de la vida que nos dio a través de esto. Fue por la resurrección de Jesucristo, por su muerte y su resurrección, que ahora usted y yo podemos celebrar que tenemos nueva vida. No sé si para usted esto no es apasionante. Porque cuando yo pienso en esto, lo único que puedo hacer es, al igual que Pablo, sentir algo en mi corazón que me haga caer de rodillas y me diga, no merezco tanta gracia, no merezco tanto amor tuyo, que yo, una persona enemiga tuya, haya recibido el favor de Dios al haberte hecho hombre y venir a morir por mí, es algo que no merezco. Ahora, dentro de esto mismo que estamos revisando, porque recuerde que estamos hablando de la navegación, uno revisa el clima, ¿cierto? Revisa todo lo que hay.
También tenemos que revisar una segunda parte de esto. Y es que en el capítulo 2, en la segunda parte, ¿verdad? Dice que nosotros antes éramos ¿qué? Éramos extranjeros, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 11 al 13. Dice, no olviden que ustedes los gentiles estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Dios, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice esta segunda sección? No solamente estábamos muertos, ¿verdad? Sino que adicional no pertenecíamos a un pacto que solo a algunos en el Antiguo Testamento les pertenecía, o sea, al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Cristo en aquella cruz? No solamente tomó nuestra antigua vida, sino que adicionalmente nos hizo parte de un nuevo plan, ¿cierto? Porque así arranca el capítulo 3. El capítulo 3 habla de un plan secreto que Dios tenía guardado y que fue revelado en su momento por medio de Jesús. Y era que todos nosotros íbamos a poder ser parte del pueblo de Dios. O sea, íbamos a cambiar esta vida, no solamente en el ámbito espiritual, sino que adicional, todas las promesas que estaban escritas para un solo pueblo, ahora nos iban también a pertenecer a nosotros, los que éramos llamados extranjeros. Ahora, de la misma manera que en el capítulo 2, en la primera parte se habla de un pero Dios, también aquí se habla de un pero ahora, ¿cierto? De ahí en adelante, usted y yo, pero ahora usted y yo ya no vamos a ser llamados extranjeros. Ya no vamos a llamar incircuncisos, ya no nos van a llamar incircuncisos, ya no nos van a llamar rechazados del pacto. Ya de aquí en adelante, usted y yo que vamos a formar parte. Y en el versículo 19 dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son conocidos, desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Usted y yo ya hacemos de algo muy importante. Por eso, a puertas de la Semana Santa, no quiero que usted deje pasar la oportunidad de poder reflexionar desde ya, desde este momento, que lo que vamos a recordar durante la semana no puede ser tomado tan a la ligera, no puede ser tomado como el espacio de vacaciones. Mi hija estaba toda contenta saltando, sí, salí a vacaciones, ¿sí? Porque claro, para ella es un tiempo donde no tiene que cumplir con sus responsabilidades. Espero que mi hija de 6 años no sea su ejemplo, ¿no? Espero que usted, de manera reflexiva, desde ya en la hora, si usted le toque trabajar de lunes a miércoles, usted pueda tomar este tiempo para poder pensar en el pero Dios y el pero ahora. Antes estaban muertos, ahora están vivos. Antes eran extranjeros, ahora son parte de la familia de Dios. ¿Para qué nos hizo parte de la familia de Dios? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Porque que usted venga a la iglesia, que usted se junte con personas aquí en la iglesia, que usted vaya a células, que usted vaya a discipulados, que usted venga a reuniones generales o asista a la alborada o a los ayunos, no es solo programas que en la iglesia estamos teniendo. Es que la Biblia habla que todos nosotros tenemos que reunirnos para hacer algo. ¿Sabe para qué fuimos vueltos a nacer? Según lo que Pablo dice en este segundo capítulo de Efesios, dice, para la gloria y la alabanza de Dios. Usted y yo hemos nacido de nuevo para glorificar a Dios con todo lo que somos. Yo no sé si a usted le pasa, a mi esposa le pasaba mucho, que ella se preguntaba, ¿pero para qué yo estoy en esta tierra? Eso es para qué, ¿cierto? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí? Y mi esposa muy diligentemente lo buscaba, créanme. Cuando el Señor me llamó a mí a tiempo completo, mi esposa dijo, no, a mí no. Eso es a usted, a mí no. En ese momento era mi novia, ¿no? Entonces, a usted no, a mí no, perdón, a usted sí. Entonces, tomamos por un momento una decisión de que yo iba a misiones y ella no. Pero el Señor empezó a trabajar su corazón.
de manera personal. Empezó a llamarla, empezó a invitarla. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo también me quiero ir de misiones. Todavía no para tiempo completo. Me quiero ir simplemente de misiones. Y entonces nos mandaron a Cali para ver si misioneros y todo esto. Y allá en Cali, en medio de las evangelizaciones, los grupos vida, todo lo que hacíamos con Roosevelt allá en Cali, Alejandra sintió que Dios la llamaba a servir a tiempo completo. ¿Y sabe qué? Desde ese día hasta este día no se arrepiente. ¿Por qué? Por esto. Porque todos nosotros hemos sido llamados. Ella buscaba, ella se hacía la pregunta, ¿para qué existo en este mundo? Claro, el Señor le dio la respuesta, para la gloria mía, haciendo esto que te llama. Ahora, tú no estás llamado a servir a tiempo completo de dedicación exclusiva, pero tú sí estás llamado a hacer un tiempo completo. ¿En dónde? En tu trabajo, en tu universidad, con tus amigos. Allá tienes que ser un tiempo completo, porque uno no es cristiano solamente cuando se sienta en estas sillas, canta un par de canciones y se acaba la semana. Uno es cristiano todo el tiempo, ¿cierto? Porque si yo no vivo la experiencia de mi fe en mi matrimonio, en mi paternidad, con mis amistades, pues realmente yo no estoy siendo cristiano. Yo simplemente estoy siendo un religioso que viene los fines de semana y se sienta en una silla. No está mal, pero no estoy viviendo completamente la experiencia de la fe. Entonces, ahora usted y yo tenemos una oportunidad tan grande. Antes estábamos muertos. La alabanza a usted no le provoca vida. Cuando usted está cantando canciones, usted no siente algo que lo llama a bailar. A mí me fascina ver a mi suegro bailar. ¿Sí? Se las oye todas las canciones. La siente todas las canciones. Y me hace recordar a mi hijo de 3 años que cuando le ponemos canciones, nosotros escuchamos canciones un poco más alternativas dentro de nuestra casa. Unos son cubanos, cristianos, todos extraños. ¿Sí? Y nuestro hijo, apenas se lo ponemos, él empieza a hacer así. Lo siente, ¿sí? Siente el power del ritmo. Y me hace acordar a la herencia que ha recibido de su abuelo, ¿cierto? Que lo siente. Ahora, lo pienso igual con mis papás y los veo también en su experiencia y digo, qué chévere. Ahora, le pregunto lo mismo a usted. ¿Usted siente vida con la alabanza? Porque es que usted antes estaba muerto, pero ahora tiene vida. ¿Vida para qué? Para glorificar, para alabar al Señor. ¿Sí? Para que usted disfrute de cada cosa que hacemos aquí dentro de la iglesia. Entonces Dios nos adoptó y nos unió a Cristo para la alabanza y la gloria de su nombre. Ahora sí, teniendo en cuenta estos 2 puntos, ¿cierto? Que antes estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿verdad? Pero que adicional a eso no éramos parte del pueblo santo de Dios. Es que Pablo piensa en los gentiles y dice, por esta razón, ¿qué? Doblo mis rodillas, ¿cierto? Siente esto en el corazón, pero si usted ve el versículo 1 del capítulo 3, dicen, no se preocupe que no se lo van a poner allá, yo se lo voy a leer, dice, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, ¿cuando qué? Pienso en todo esto. Y como que a Pablo se le va por un momento la idea de lo que estaba pensando en ese momento. Dice, cuando yo pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, y empieza a hablar de otra cosa, ¿cierto? Pero aquí lo retoma, dice, cuando pienso en todo esto, entonces ¿qué hago? Doblo mis rodillas, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Qué preciosa son todas las mañanas de 6 de la mañana a 6:30 de la mañana en los tiempos de alborada de oración. Yo no sé usted, pero el poder caer de rodillas o por lo menos tener un momento de intimidad con Dios en oración de 6 de la mañana a 6:30, ¿qué tan importante es? ¿Cierto? No solo es el espacio que tenemos en la iglesia para que unos cuantos oren, es el espacio que tenemos en la iglesia para que todos como congregación oremos. Ahora, mucho más en los tiempos que estamos nosotros viviendo, ¿cierto? Porque a mí me llamó mucho la atención, tuvieron la oportunidad de leer Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21. Palabras muy fuertes las que aparecen ahí, ¿cierto? Pero yo solo me quiero quedar en una reflexión de esos capítulos sin entrar a hablar de ellos. Una palabra que aparece ahí cuando el Señor Jesús dice, todo esto tiene que acontecer. Todo eso. Si usted no sabe de qué estamos hablando, le invitamos a que lea el programador y los pasajes, claro, para que usted sepa de qué está hablando el Señor Jesús.
¿cierto? Porque él está hablando de los últimos tiempos y de cosas que van a suceder. Y termina diciendo, y todo eso va a suceder. ¿Cierto? Va a suceder. O sea que suceda o no, no depende ni de usted ni de mí. Pero como Nora nos lo decía, ahorita a las 4 de la tarde, es que en la oración usted y yo sí podemos participar. ¿Todo tiene que suceder de acuerdo al plan de Dios? La respuesta es sí. Pero usted y yo como iglesia podemos orar, podemos participar, podemos llevar a otros a que en la experiencia de la fe se acerquen a Jesús. Porque si bien es cierto que todo esto tendrá que acabarse conforme al plan de Dios, también es cierto que hay muchas almas que hay que ganar. ¿O no? Hay que ganar todo para el reino de los cielos. Hay que sentir dolor por la gente, hay que constreñirse. Me fascina ese pasaje que dice que Jesús tuvo compasión de todas las personas porque los veía y eran ovejas que no tenían pastor. Sintió compasión, se dolió. Piensen esto, el Dios incontenible de los cielos, que no tiene ninguna necesidad, siente dolor al ver a la humanidad. ¿Qué se espera de usted y de mí como sus hijos? Que sintamos lo mismo, que cuando pensemos en el país, en la iglesia, en nuestras familias, en las peticiones de otros, usted y yo podamos doblar nuestra rodilla y entrar en la presencia del Señor pidiendo que cambie el curso de los acontecimientos. Eso es lo que usted y yo podemos hacer. Por eso seguimos orando por don Luis, por eso seguimos orando por todas las peticiones que todas las mañanas ponen en la alborada, por Camila, la hija de Claudia, por las personas que están pasando enfermedades, por todo lo pasamos orando, es por eso. Pedimos a Dios para que Dios cambie el curso de los acontecimientos de las personas, porque la historia tendrá que concluir como concluya. Dios ya lo dijo, ¿sí? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Como Él dice, se hace, ¿cierto? Pero qué preciosa verdad es poder doblar las rodillas. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes llevaban e invitaban al pueblo a orar, ellos se paraban en esta posición y oraban con las manos inclinadas hacia el cielo, ¿cierto? No está mal, pero esa era la forma en que ellos lo hacían como una señal de reverencia. Pero aquí Pablo está diciendo algo tan diferente, ¿cierto? Está trayendo las palabras de Jesús cuando dice que cuando ores, entra a tu habitación, póstrate delante de la presencia de Dios y Él te oye en lo secreto y te recompensa en lo público. Aquí Pablo está diciendo, por esta razón doblo mis rodillas. ¿Por qué? Porque es necesario que yo doble las rodillas por ustedes. Es entender que entonces el postrarse, el humillarse delante del Dios Padre debe ser un acto que todos los días usted y yo hagamos de todo corazón. Ahora, quiero que pensemos por un momento en también que antiguamente en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, nadie podía entrar a la presencia de Dios con facilidad. ¿Se acuerda? Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar a ofrecer esos sacrificios, ¿cierto? Pero a partir del sacrificio de Jesús y de que ya no estemos muertos por nuestros pecados, sino tengamos vida con Él y que ya no seamos extranjeros, sino ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, ¿ve? Gracias a eso usted y yo podemos entrar como los sumos sacerdotes. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Hay acceso a la presencia de Dios. Y si tú en tu relación con Dios no has reflexionado en que puedes entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, yo te invito a que te des la oportunidad a partir de ahora de decirle: Señor, yo quiero entrar con plenitud de confianza delante de tu presencia para postrarme delante de ti, porque necesito de ti. Debo reverenciarlo, debo arrodillarme, debo postrarme en señal de humillación y de respeto delante de la presencia de Dios. Ahora, lo último que Pablo nombra en este primer fraseo de este primer versículo es de la oración iba dirigida al Dios y Padre, ¿cierto? O en mi Biblia no aparece esto. Sí, sí aparece, ¿cierto? Eleva una oración ¿a quién? Al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo
y en la tierra. Y aquí me gustaría que pensáramos en dos cosas. Por cultura religiosa de la época, tanto judíos como griegos como romanos le llamaban a su Dios Padre, ¿cierto? Mi padre Júpiter, el padre Zeus y, con el perdón de Daniel, Jehová el Padre, ¿cierto? O el Adonai, ¿sí? El Padre. Ellos lo referenciaban como Dios y Padre, pero no vivían en ¿qué? Esa paternidad de Dios. Simplemente hablaban de ese Dios Padre para reverenciarlo, pero no lo hacían porque tuvieran una relación ¿con quién? Con Dios. Pero a partir de que el Dios se hizo hombre, el Dios se encarnó en Jesucristo, ¿verdad? Usted y yo podemos acceder confiadamente a la presencia de Dios, ¿cierto? A la presencia de Dios, porque Jesús nos vino a conectar de nuevo con aquel con el cual ya no conectábamos o no estábamos conectados en algún momento, ¿cierto? Ahora usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios, podemos gozar de la presencia de Dios, no solamente como nuestro Dios y Creador, sino como nuestro Padre. ¿Sabe cómo lo hizo Jesús? Cuando los discípulos le dijeron, ve, los discípulos de Juan el Bautista sí saben orar. ¿Y por qué tú no nos enseñas? ¿Y qué les dice Jesús? Bueno, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro. ¿Sí ve? Padre nuestro. Empezó a generar una familiaridad, que era lo que le faltaba al pueblo judío. Una relación, que era lo que le faltaba al pueblo judío. Y que de pronto nos puede faltar a nosotros cuando no vivimos la experiencia de la fe de manera relacional, sino más como una cultura religiosa a nuestro alrededor. Tenemos que entender entonces que Dios es exactamente tan misericordioso, tan bondadoso y tan comprensivo como Jesús lo es. ¿Se acuerda ese versículo que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda nuestras debilidades? Sino que por el contrario tenemos uno que puede ponerse en nuestro lugar, que fue tentado en todo, pero no pecó. Tenemos una gran posibilidad de acercarnos a Dios como nuestro Padre y disfrutar de la paternidad. Con razón el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que nosotros, siendo hijos de Dios, podemos decirle al Señor, Abba, Padre, ¿cierto? Podemos relacionarnos con plena confianza en Él. Podemos disfrutar de su paternidad. Por eso somos una familia. Somos una familia. Y quiero que pienses en lo siguiente. Y de pronto los que somos padres lo podemos entender un poco mejor. No sé qué siente usted como papá cuando usted entra a su casa, usted llega de un día fuerte de trabajo, usted entra a su casa y lo reciben sus hijos corriendo y le dan un gran abrazo y empiezan a gritar, ¡papi! ¿No le ha pasado a los que somos papá? Seguro sí, cuando los niños eran chiquitos, como los míos. Porque yo pienso en Victoria de 6 años y de Benjamín de 3 años, cómo corren cuando me ven y me abrazan, ¿cierto? Cuál emoción sienten cuando su papá entra en la casa. Y créame, no soy ni el mejor papá, ni el más tranquilo, ni el más bondadoso, ¿sí? Es más, mi hija me dijo que días, papi, tú eres un poco estricto, ella toda educada, ¿no? Tú eres un poco estricto. Y yo, no, mamita, yo soy muy estricto. Poco es un decir, ¿sí? Y me dijo, bueno, sí, eres muy estricto, ¿sí? Y a pesar de eso, que ella me reciba con tanto amor, para mí es un privilegio como padre. Ahora, la paternidad que yo experimento simplemente es un reflejo pobre de lo que Dios espera que yo cuando entre en su presencia experimente en Él. Es usted de los que cuando entra en oración de todo corazón usted puede decir, Abba Padre. Su corazón se constriñe delante de la presencia de Dios y dice, Padre amado, ¿sí? O simplemente llego y entro, oro, pido lo que tengo que pedir y salgo. Porque a veces también ese es el reflejo de la paternidad, ¿no? Ya que mi papá está presente, una de las frases que a mi papá más le molesta es que uno le insista pidiéndole cosas, porque mi papá le dice a uno, pero usted solo me pide, ¿sí? No habla conmigo cuando yo lo llamo, ¿sí? Como usted solo llama a pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es molesto. Y yo hoy en día lo comprendo como papá, por eso he dejado de pedir tanto,
¿cierto? A mi papá, papá, le he dejado de pedir tanto porque he entendido como padre que a veces también es un poco molesto solamente que vengan a uno para pedirle, pero no hay abrazos, no hay amor, no hay cariño, no hay relación. Claro, yo puedo venir a Dios a pedirle, pero sobre todo debo ir a Dios a amarle como hijo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por esta razón doblo mis rodillas delante del Dios y creador de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. A mi papá voy a buscar para que escuche esto que tengo que decirle. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice, pido en oración que sus gloriosos, inagotables recursos, ¿qué? Los fortalezcan con el poder interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Le aseguro lo que Osvaldo pide por usted y por mí todos los días. Lo que seguramente los líderes de células o de movimientos piden por sus discípulos. ¿Sí? Cuando yo pienso en la célula de parejas o pienso en los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil que acompaño, yo lo único que hago es pensar y reflexionar en cada persona y doblar mis rodillas delante de Dios para que sea Dios por medio de su Espíritu dándoles poder. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la navegación? Porque así empezó este tema, ¿cierto? Y ustedes mismos lo dijeron ahorita, necesitamos un transatlántico. ¿Y cuál es la razón por la que necesitamos un transatlántico? ¿Qué tiene un transatlántico que los remos no tienen? Motor, o sea, potencia. Eso es lo que tiene, poder, ¿sí? No es lo mismo montarse en un carro que sea turbo, ¿cierto? 3.0 turbo, a montarse en un carro 1.1, normalito, ¿cierto? No es igual. Los dos se mueven muy bien, pero cuando usted tiene un carro turbo, usted pone el pie y ¡suf! A nosotros nos pasaba cuando viajábamos con Osvaldo, aprovechemos que Osvaldo no está, no mentiras, nos pasaba cuando viajábamos todos los tiempos completos en carro con Osvaldo. Osvaldo decía, bueno, vamos a meterle un poquito, y pisaba un poquito el acelerador. Claro, el carro de él es turbo, ¡puf! Y uno ahí en el carro, bueno, veremos a ver cuándo lo alcanza, y él se daba cuenta y bajaba la velocidad, como que no, porque no es lo mismo, ¿cierto? Por más que el carro sea 1.8, por más lo que tú quieras, si el carro tiene una condición que lo hace diferente, es porque tiene poder, ¿cierto? Para hacerlo. Ahora, esto en la referencia de la vida de la fe es igual. Nosotros tenemos un poder que opera en nosotros. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo que opera en todos los que son llamados hijos de Dios, ¿cierto? Ahora, el Señor Jesús lo dijo que nos convenía que el Espíritu Santo se empezara a operar en nuestra vida porque nos iba a guiar, nos iba a conducir, nos iba a dirigir, ¿verdad? Pero vea lo que Pablo dice aquí, pero adicional a todo eso nos va a dar ¿qué? Poder, para que nosotros de esta manera podamos habitar en el Señor y asimismo podamos entender lo que después va a decir del amor, ¿verdad? Ahora, tenemos entonces en nosotros la disposición del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos este poder que opera en nosotros, pero este poder tiene que ir en modo cooperativo. Cuando estaba de líder de Juan, me encantaba mucho cuando hablábamos de Romanos 8:28, ¿sí? Porque Romanos 8:28 es un pasaje que dice que a los que aman a Dios les ayudan a bien. Pero ¿sabe qué? Encontramos una versión más chévere con Juan que dice, cooperan. ¿Sí? Hay una versión que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Ahora, ¿por qué hago esta referencia? Porque cuando nosotros hablamos de ayuda, es como si nosotros no tuviéramos que hacer nada, simplemente esperar a que llegue y nosotros sobre eso hacemos. Pero cuando yo entiendo que existe un modo cooperativo, donde Dios y yo, ¿cierto? Claro, Él inmensamente poderoso y yo dejándome conducir por Él, ¿cierto?
empiezo a vivir la experiencia, pues por eso todo me ayuda bien. Por eso entiendo que en los momentos de dificultad me ayudan a bien. Por eso entiendo que la escasez me ayuda bien. Por eso entiendo que aún los momentos de bonanza me ayudan a bien. Yo esta semana he estado pensando hacer una inversión en algo que quiero invertir. Lo he estado reflexionando, lo he estado pensando, he buscado consejo sabio, he buscado en Gemini acerca de lo que quiero invertir y ayer vi lo que quería comprar y dije, lo voy a comprar. Ya, esto es lo que voy a comprar. ¿Sí? Y esta mañana a las 4 de la mañana el Señor me levantó, estaba orando por el tema y todo y por un momento empecé a orar específicamente por eso en lo cual iba a invertir. Empecé a orar por eso y empecé a sentir intranquilidad y era como que si el Señor me estuviera diciendo que no lo hiciera. Entonces yo seguí orando porque yo dije, no, de pronto todos mis pensamientos ya me estoy quedando dormido, entonces seguí orando sobre el tema y seguía con el mismo sentimiento de intranquilidad, ¿cierto? Hasta que me rendí y le dije, ok, Señor, tú lo que quieres es que yo no lo haga, entonces no lo voy a hacer. Así yo vea que es la mejor opción, lo que sea. Si tú no quieres que yo lo haga, no lo voy a hacer. ¿Y saben qué? Después de eso, tuve paz. No me quedé dormido, pero tuve paz. Y lo que Pablo está diciendo acá, porque por eso tenemos a ese espíritu que nos dirige. Pero ese espíritu tiene que ir, ese espíritu que Dios nos ha dejado, que nos da poder, tiene que encontrar un corazón que esté ¿qué? Dispuesto y disponible. ¿Sí? ¿Para qué? Para operar de la forma que Dios desea que se haga. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando pienso en todo esto del pasado, que estábamos muertos, que éramos extranjeros y que ahora disfrutamos de todos los privilegios siendo parte de la familia de Dios, cuando pienso en esto doblo mis rodillas para que ustedes no tomen esto por hecho. Para que no sea algo más de la rutina diaria. Sí, yo soy hijo de Dios y se acabó. Sí, yo ya tengo vida. Porque a veces pasa eso cuando hacemos el programa de crecimiento y que vemos todo esto, porque esto aparece en el programa de crecimiento. La gente sale muy inspirada diciendo sí, pero con el tiempo uno lo va olvidando, ¿cierto? Uno va olvidando estos principios que son tan básicos y fundamentales. ¿Dónde aparece esto en el manual de crecimiento? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Cuando hablamos del pilar de el poder. Bien, Juan. Cuando hablamos del pilar del poder ser llamados hijos de Dios y todas las herencias espirituales que se nos dan producto de eso. Y si usted se da cuenta, es básicamente lo que hemos leído. Por eso es que doblamos nuestras rodillas delante de Dios para que el hombre interior sea potenciado por medio del Espíritu Santo y nosotros podamos de manera vívida representar y testimoniar de que somos sus hijos. Ahora, aquí hay algo que adicional aparece y es que ahí en el versículo 17 dice, entonces Cristo ¿qué? Habitará en ustedes. Y sí, con el perdón por 2 de Daniel, es lo que en hebreo se llama shkene o tabernaculizar. ¿Sí? Y lo que quiere decir es que Cristo se hizo tabernáculo cuando se hizo hombre, habitó con los hombres, es que hizo. Por eso es que la presencia de Dios en el Éxodo era por medio de ¿qué? De un tabernáculo. Cristo hizo lo mismo con su cuerpo, al hacerse hombre, él tabernaculizó y caminó con los hombres y les sirvió. Ahora, ese que vino en carne, ¿cierto? En carne se hizo hombre, que durante todo un tiempo de pasión, ya sean 2 años y medio, 3 años de ministerio que haya hecho, ¿sí? Todo ese proceso en tiempo, en esta semana final que recordamos a partir de mañana, ¿sí? Es entender que ese cuerpo o ese tabernáculo que vino a la tierra y caminó con los hombres y le sirvió a los hombres, ahora está ¿en dónde? En mí. Por eso usted y yo somos ¿qué? Templo. Y eso se aprende en el pilar de la presencia. ¿Sí? ¿Ve? Qué preciosas verdades
que podríamos decir que son básicas, pero que son fundamentales en la vida de la fe. Yo no puedo navegar la vida de la fe si no tengo claro quién es el capitán del barco. ¿Sí? Porque puedo ser yo tengo experiencia marítima. No. Es más, si usted me dice, vaya de aquí a Barranquilla en carro, yo no llego. ¿Necesito qué? Un mapa, un GPS para llegar. Pero si usted me manda, vaya sin nada y llegue a Barranquilla, le aseguro que no llego. ¿Sí? Porque primero empezaría el viaje preguntándole a la gente, ¿está la ruta a Barranquilla? ¿Está la ruta a Barranquilla? Y llegaría un momento en la famosa Ruta del Sol, que eso es plano y no hay nadie, que yo me aburriría y me devolvería. Yo haría eso. Pero si ponemos a Daniel, que es de allá, y le decimos, llegue a Barranquilla hasta con los ojos cerrados. ¿Sí? Porque ya tiene ¿qué? Todo el recorrido. Entonces, por eso le digo, ¿usted pondría a un inexperto a navegar un transatlántico que lo conduzca de un lado al otro? No. Por eso usted tiene que poner a aquel que sí tiene la capacidad, la experiencia, el poder para andar y llevar el barco a feliz término en la navegación. ¿Cierto? Ahora, usted y yo tenemos que reflexionar entonces en que cuando yo entiendo que es que Cristo vive en mí, ¿cierto? Que Cristo vive en mí y es el capitán de este barco, pero adicional yo tengo toda esta guía por medio del Espíritu, esa carta de navegación que me permite orientarme, esa brújula que me permite dirigirme. Yo tengo que entender que yo tengo que llegar a puerto seguro, ¿cierto? Ahora, esto es lo que Pablo quiere cuando dice en el mismo 17, en la segunda parte dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán ¿qué? Fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Y quiero que reflexionemos en dos cosas aquí. Primero en el echar raíces, ¿cierto? Porque entender esto tan fundamental en nuestra vida es lo que solidifica nuestra fe. Por eso, como lo enseñamos, cuando ponemos la casa sobre la roca, pueden descender los vientos, caer las lluvias, subir las aguas, y la casa ¿qué? No cae porque está puesta sobre la roca, ¿cierto? Está puesta sobre la roca. Cuando yo entiendo toda esta verdad que Pablo está hablando aquí, mis raíces son tan profundas que por más que intenten desarraigarme, no lo pueden hacer. Normalmente un crucero transatlántico tiene entre 3 y 6 anclas. No sé si usted sabía eso. Porque normalmente nos lo pintan como que está el barco y cae una anclita, ¿no? Y ya. Para un transatlántico, un crucero, tiene que tener por lo menos unas 6 anclas que desciendan y que se arraiguen en lo profundo donde puedan y se sostengan para que el barco no se mueva. No es solo un ancla. Por eso aquí habla de ¿qué? De las raíces. De las raíces profundas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas raíces? Las disciplinas espirituales. La oración, el estudio bíblico, las vigilias, vigilia el jueves 6 a 9, ¿no? Las vigilias. Todo esto que el Señor nos ha dado para una vida piadosa son las raíces que nos mantienen arraigados. Entonces, la situación del país cambia por X o Y motivo, porque es que no depende de la persona que entre en el poder, es simplemente por X o Y motivo. ¿Sí? Porque le recuerdo lo que dice Mateo 14, todo lo que tiene que suceder, sucederá. ¿Sí? Sucederá. Entonces, por eso no dependerá de quién tome el poder. Pero si nuestras raíces son profundas, aunque las situaciones y condiciones del país cambien, aunque todo se vea oscuro, usted y yo vamos a permanecer firmes. Firmes. Por eso por allá más adelante, en Efesios capítulo 6 se habla de ¿qué? De la armadura. Y el apóstol Pablo dice, mantengan firme su posición. Mantenga firme su posición. Vuelve a hablar de la firmeza para sostenernos en la vida,
para mantenernos fieles, leales al Señor, para que a pesar de que haya persecución sobre nosotros podamos lograr el fin de que Cristo sea el baluarte y el estandarte de nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere que solidifiquen en estas raíces también? Porque si usted tiene una vida de disciplinas espirituales que a la final se traducen en una relación, porque cuando usted ora, usted busca al Padre, cuando usted lee la Biblia, busca escuchar las palabras del Padre, cuando usted está vigilante, es que su corazón quiere estar pendiente de lo que Dios quiere hacer, cuando usted intercede por otros, es que usted quiere ver cómo Dios obra por eso, ¿me entiende? Todas estas disciplinas espirituales apuntan ¿a qué? Al amor de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice? Dice, lo que más deseo es que ustedes puedan comprender como todo el pueblo de Dios. O sea que al parecer él dice que todos debemos tener claro lo que dice del amor, ¿cierto? Porque dice que todo el pueblo de Dios tiene que comprenderlo. ¿Cómo es el amor de Dios? Es ancho, es alto, es profundo, ¿verdad? Es largo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos entonces a nivel general de esto, podemos pensar en lo siguiente. Es tan ancho, lo suficiente para abarcar a toda la humanidad. Así es el amor de Dios, es tan ancho que abarca toda la humanidad. Es tan largo que se extiende desde la eternidad hasta la eternidad futura. Es tan alto que nos eleva desde el pozo de la desesperanza y de la muerte hasta sentarnos en los lugares celestiales. Y es tan profundo que bajó hasta lo más profundo de nuestra miseria humana para rescatarnos. Eso a nivel general. A nivel específico o personal, ¿cómo lo podemos tomar? Esa anchura, el amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida y tiene la capacidad de alcanzar a todo el mundo, sin hacer acepción de personas. La longitud nos persigue y nos sigue a través de todos los días de nuestras vidas sin cansarse de nosotros. La profundidad llega hasta el fondo del abismo, alcanza lo más profundo de nuestro desaliento, desciende a nuestra desesperación y vence hasta la misma muerte. La altura se eleva hasta la cumbre de nuestra aclamación y júbilo, sentados en los lugares celestiales. Qué precioso, ¿no? Qué precioso es entender el amor de Dios. Ahora, cuando usted lo puede apreciar de esta manera, por eso es que se dice que la forma de este amor tiene forma de ¿qué? De lo que pasa el viernes. Tiene forma de cruz. Tiene forma de cruz. Es alto, es ancho, es largo, es profundo. Porque fue en esa cruz que usted y yo experimentamos ese amor. Ese amor que no merecíamos. Ese amor precioso que nos fue dado. No merecíamos que Dios se hiciera hombre por usted y por mí. No merecíamos que en tanta gracia y bondad nos rescatara. No merecíamos que fuera torturado de la forma que fue para cargar con nuestro pecado. No lo merecíamos. Pero aún así, ¿el qué? Él lo escogió así. Por usted y por mí. A mí me gusta mucho, normalmente yo a mis discípulos les regalo un libro que se llama Él escogió los clavos. Es una historia interesante y bonita de la cruz. O sea, el escritor no pretende ser teológico, profundo a la hora de hablar de la cruz, sino pretende contar una historia muy bonita de cómo fue el sacrificio en la cruz. Pero sabe una cosa que me gusta y por eso se llama así, en el capítulo 4 el libro se llama Él escogió los clavos. O sea que a partir del 4 usted podría dejar de leer. No, mentiras, léaselo todo. Es buenísimo. El capítulo 4 llega y dice el escritor que Cristo tenía tan clara su misión y sabía lo que tenía que padecer por nosotros, que si el soldado romano hubiera escogido no clavarle los clavos, él mismo hubiera puesto el clavo y se hubiera clavado con el martillo. Porque tenía claro que esa era la manera en la cual se iba a expresar su amor por toda la humanidad. Y todo eso lo hizo por usted y por mí, porque nos ama
con cuánto amor nos ama. Y aquí la referencia que acompaña es esta garantía que nos dio. ¿Qué dice Romanos 8, 38, 39? Dice, les aseguro, ¿cierto? Estoy convencido de esto, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni lo creado, ni lo porvenir. Nada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué garantía tan especial! Por eso la salvación no se pierde. Por eso usted y yo podemos descansar en paz. Por eso podemos vivir una experiencia de la fe donde como esposos, como padres, como amigos, como estudiantes, podemos glorificar a Dios en libertad. Usted y yo lo podemos hacer porque tenemos una garantía, y es que no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere que comprendamos. Ahora, cuando dice, como corresponde a todo el pueblo de Dios, yo quiero que tú pienses en esto. ¿Te imaginas donde en la alabanza solo tocara la batería? ¿Solo sonara la batería? ¿Sería chévere la alabanza? ¿Solo con la batería? No vuelva a tocar la batería. Ah, mentiras. Si sonara solo la batería, no sería tan chévere, ¿cierto? Sería un montón de... ¿Cierto? Sonaría rarísimo. ¿Sí? Con el perdón de Felipe. Si tocaran solo el bajo, nadie lo escucha. Uy, Felipe. Ok, vamos a pasar esto. Solo el piano. ¿Sonaría chévere? Ya sonaría un poco mejor, ¿no? Conozco gente que hace alabanza solo con un piano y su voz y es preciosísimo. Eso me acuerda a don Rogelio, ¿sí? Parado con una guitarra y su voz a cántaro cuando no existía todo lo que usted ve hoy. ¿Cierto? Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo, pero sí he visto videos de Osvaldo, porque Osvaldo tiene unas bitácoras en videos VHS de Rogelio cantando. Son impresionantes, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Nunca será igual a toda la alabanza tocando, con todas las voces cantando, con ustedes participando. Nunca sonará mejor que eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo dice, ojalá que podamos comprender lo que todo el pueblo tiene que entender, es porque es en la comunidad que nosotros experimentamos ese amor de Dios. Por eso muchos autores, Pedro, el autor de Hebreos, el mismo Pablo dice, miren con cuánto amor se aman los hermanos. El amor debe ser sin fingimiento. Debemos amarnos de manera fraternal. Porque es en la vida de la comunidad, es en el aquí, en el que usted se unte de todos, ¿cierto? Que podamos entender cómo se expresa el amor. Por eso es que tenemos que tratarnos con delicadeza, con cuidado, tenemos que hablarnos con misericordia, ¿cierto? A veces somos tan estrictos entre nosotros, cuando aquí el apóstol Pablo dice, es que ustedes ojalá lo puedan comprender, todos, todo el pueblo de Dios, la anchura, la profundidad, la longitud, ¿sí? Del amor de Dios. Es en esta vida de comunidad. Por eso, siempre que usted lo piense, cuando estamos en la alabanza y que usted haga parte, no se pierda de esto. Venga, cante. Que no tengo la mejor voz, no importa, los parlantes opacan. Pero cante con toda alegría, con todo júbilo, ¿sí? Disfrútelo. De la misma manera, disfrute todos los espacios que como iglesia hacemos, como comunidad hacemos. Muy bien, y vamos ya entonces cerrando este tema. ¿Qué dice Pablo más adelante? En el versículo 19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Hay alguien aquí que pueda entender toda la soteriología? Entonces todos quedan. ¿La doctrina de la salvación? No. Nosotros tenemos la teoría, ¿cierto? Sabemos el paso a paso de cómo es la doctrina de la salvación y lo que todo eso representa.
Pero en profundidad y en conocimiento hay alguien que pueda decir, es que yo ya lo entiendo perfectamente cómo fue ese momento de la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre, que dio hasta su último aliento, que dijo consumado fue. Todo lo que en profundidad eso representa, ¿alguien puede decirlo? No, sería mentiroso, porque no es fácil de comprender. Ahora, si nosotros humanos, siendo malos como el Señor Jesús lo dice, en el sentido de que no sabemos dar buenas dádivas como las da el Padre de los cielos, y nos asombramos de ver las maravillas de Dios, ahora imagínense cuán profundo, cuán realmente profundo es esa dimensión del amor de Dios. Por supuesto, entonces, todo esto concluye en que cuando lo comprendemos, ¿somos qué? Somos completos en Dios. Cuando toda esa realidad del Señor es algo práctico en mi vida, yo soy completo en Dios, ¿cierto? Y aquí es donde Pablo entonces cierra con una alabanza gloriosa al Señor, porque claro, no puede hacer otra cosa más que alabar al Dios que nos dio vida, que nos hizo parte de su pueblo, ¿cierto? Que además nos da poder y que por supuesto nos lleva a comprender ese amor inmenso. A Él sea ¿qué? Toda la gloria, toda la alabanza, ¿cierto? Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar mediante el gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Este cierre en alabanza y en adoración no lo podemos tomar por poco. Porque aquí el apóstol Pablo nos está llevando a entender algo que rompe todos los esquemas, ¿sí? Y es que si a través de la cruz el Señor Jesús pudo hacer un milagro tan grande como fue devolverle a estos huesos secos toda la vida para que lo pueda conocer. Yo no sé usted, pero para mí el milagro más grande no es ver que una pierna se estira, no es ver que una persona solamente se sana, no es ver una persona que deja de tener demonios. Eso no es el milagro más grande. Eso es un milagro, efectivamente es un milagro. Personas que se sanan de maneras sobrenaturales, tremendo. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que describe la Biblia? Su salvación. Ese es el milagro más grande. Porque recuerde lo que dice en Efesios 2, ninguno de nosotros podíamos llegar a acercarnos a Cristo. Ninguno. Por nuestros propios méritos, ninguno. Por nuestra buena moral, por nuestras mejores actitudes, ninguno. Pero en Cristo, por medio de esa cruz, el milagro más grande del mundo se dio, y es que usted y yo podamos entrar delante de la presencia de un Dios tan bueno, tan santo, tan perfecto. Ahora, si ese fue el milagro más grande que hizo por nosotros y eso transformó nuestra vida, nos dio vida, nos hizo parte de la familia de Dios, ¿no podemos entonces nosotros por gracia perdonar las ofensas que a veces pasan en nuestra casa? ¿No podemos nosotros pasar por alto los errores que cometen nuestros hijos? ¿O de pronto los fallos que tienen nuestros padres? ¿No podemos nosotros en la misma misericordia, entendiendo ese amor que cubre tan grande, tan alto, tan profundo, poder bendecir al que me maldice? Yo creo que sí. Porque a la final, eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros entienda. Que cuando somos de Cristo, tenemos que, y estamos recubiertos de Él está en nuestra vida. Ya todo lo que antes nos condenaba quedó saldado. Ya todo quedó olvidado. Y ahora nosotros podemos hacer lo mismo por otros. Por eso, a Él sea toda la alabanza y toda la gloria de generación en generación. Ojalá sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos sean bendecidos por usted. ¿Está bien?
Quiero entonces invitarte a que cierres tus ojos. Y antes de empezar a orar y a alabar, quiero invitarte a que hagas un momento imaginativo conmigo. Quiero que tú pienses y de pronto se te vengan imágenes de películas, como tú quieras imaginártelo. Quiero que tú pienses en este camino hacia la cruz. Quiero que tú reflexiones en todos esos momentos donde se burlaron de Jesús, donde lo señalaron, donde lo escupieron, donde lo golpearon. Y el Señor te mira y te dice: esto fue por ti, por amor a ti. Quiero que pienses ya después, con su espalda lacerada, caminando Él hacia el Calvario con este gran madero, en todo ese esfuerzo que tenía que llevar mientras que todos lo seguían señalando, todo esto de sudor y hasta el aliento se le iba, pero Él se voltea y te dice: eso fue por amor a ti. Quiero que pienses con esta corona de espinas dolorosa, con su sangre cayendo en ese caminar, y el Señor dice: cada gota de mi sangre fue por amor a ti. Quiero que pienses cuando lo están clavando en aquella cruz, le están poniendo los clavos y Él dice: esto yo lo escogí por ti. Y quiero que pienses en este momento, ya está en la cruz. Como todo humano tiene necesidades, pide que le den de tomar. Y la Biblia dice que exhala su último aliento y dice: consumado fue. Consumado fue por ti. Oh Señor, te pedimos que esta semana, Señor, no nos dejes simplemente tener un tiempo de descanso. Gracias por los descansos que nos das. Te pido, Señor, te oro, te suplico que como iglesia nos permitas a cada uno de nosotros tomar por lo menos un tiempo para reflexionar. Reflexionar en lo que hiciste en aquella cruz, Señor. Reflexionar en todo el dolor, el sufrimiento que viviste. Pero también, Señor, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, después de tanto dolor y tanta angustia, después de haber callado delante de aquellos que lo herían, lo maltrataban, dice que mira la obra que hizo y se siente agradado por la victoria que trajo a nuestra vida eso, por los hijos que se iban a añadir a la familia de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque fue allí donde nos hiciste parte de este plan secreto. Gracias, Señor, porque también, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si tú no hubieras resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Por eso también, amado Jesús, gracias por haber resucitado, porque ahora eso es lo que nos da acceso libre para entrar delante del Padre con un corazón agradecido, con un corazón enternecido. Padre, cuando pensamos en todo lo que hiciste a través de tu Hijo en la cruz, lo único que podemos hacer es doblegar nuestro corazón, humillar nuestro corazón y decirte gracias. Gracias porque fue por medio de tu sufrimiento que trajiste paz. Gracias porque fue por tus heridas que fuimos sanados. Gracias, Señor, porque nos has levantado de la muerte y nos has dado vida. Nos has dado propósito. Nos has guiado a toda la verdad. Nos has fortalecido en el hombre interior, como lo dice aquí. Cuán bondadoso has sido, Señor.
Es que ni las palabras, Señor, alcanzan para hablar de tu bondad. Has sido muy bondadoso, Señor. A veces nosotros nos olvidamos que es por ti, que eres tú el que lleva este barco. Nosotros antes éramos náufragos, pero ahora somos tus hijos. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos hagas conscientes de tan grandes palabras que Pablo habla aquí. Ahora, Señor, de la misma manera, te pido que nos des la oportunidad de elevar nuestra alabanza como una congregación, como tus hijos reunidos, y poder decir: te amo, Dios. Te amo, Señor. Te amo sobre todas las cosas. Te necesito. Necesito que tú señorees mi vida, que seas el capitán del barco, que me lleves a caminar y a navegar en la vida, Señor, de una manera agradable, donde yo te glorifique, donde yo te honre, donde yo dé lo mejor para ti. Llévame, Señor, que mi matrimonio, que yo con mi esposa y si tú eres la esposa con tu esposo, puedan tener un matrimonio fuerte, que honre al Señor. Dile: yo quiero como hijo ofrecer lo mejor para mis padres, y tú como padre, yo quiero ofrecer lo mejor para mis hijos. De la misma manera, Señor, que podamos hacerlo con todo en nuestra vida, que podamos expresar lo tierno, bondadoso y agradable que tú eres. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos orar a ti, oh Padre, que nos escuchas, creador de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Cantemos entonces esta canción con todo el corazón. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Por el fuego, Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la... Vamos a decirlo de todo corazón. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Soy, me lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Quiero invitarte en esta noche a que antes de seguir cantando tú pienses si el Señor te ha fallado en algo que tú le has pedido.
¿Ha habido en algún momento algo que tú le hayas pedido a Dios y Él no haya hecho? Dile: amo tu fidelidad, amo que eres tan bueno, amo que eres tan fiel, amo que en los momentos de prueba tú estás conmigo acompañándome, conoces mis capacidades, me permites salir de estos momentos de dificultad. Porque has sido muy bueno, a pesar de las enfermedades, de los dolores, de las quiebras financieras, de todo lo que en circunstancias o situaciones han sido tan difíciles para mi vida. Tú has sido tan bueno que lo único que yo puedo decir es: en mi vida has sido muy fiel, Señor. Por eso te amo inmensamente. No merezco tanto amor de tu parte, tanta benevolencia, tanta bondad, tanta misericordia, pero aún así tú quieres dármela. Por eso derramo mi corazón y le digo: en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. así es, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias porque has sido bueno con la esposa que me has dado, con los hijos que me has dado, con los discípulos que me has dado, con la familia de la fe que me has dado. A mí, Señor, al que no merece nada, se lo has dado todo. ¿Cómo no amarte, Señor? Padre, permítenos entender, como Pablo dice, todo esto, guardarlo en nuestro corazón, poderlo reflexionar, poderlo aplicar en nuestra vida, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchísimas gracias. Dios les bendiga, les guarde. Y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, el fin de semana siguiente. Recuerde, Semana Santa, tenemos nuestra programación, seguimos con el ayuno, tenemos vigilia el jueves. No se pierda de nada de lo que vamos a hacer. Dios le guarde.